Acompáñenme a orar. Vamos a pedir la guía del Señor en este tiempo del sermón dominical. Oremos. Papá Dios, gracias te damos por este culto. Gracias te damos por esta temporada navideña, donde podemos ser intencionales en recordar la encarnación de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, por las grandes bendiciones espirituales que nos has dado en Cristo. Gracias porque a través de Él tenemos salvación. Él es Dios con nosotros, que se ha acercado para salvarnos a nosotros, pecadores. Gracias. Guíanos, por favor, en este tiempo del sermón. Cada que leamos una porción de las Escrituras, por favor, queremos escuchar tu voz, queremos que nos hables. También te rogamos que tú guíes nuestros pensamientos, nuestras reflexiones acerca de lo que está en la Biblia. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Para ti, hermano, hermana, ¿cómo sería una Navidad perfecta? Comenzando tal vez por algunos detalles triviales, para mí, una buena celebración navideña tiene que tener picana. Y si es posible, que las sobras alcancen unos 2 días después para seguir comiendo. Una buena celebración navideña para mí incluiría un desayuno abundante la mañana del 25. Mientras más comida, mejor. Y mientras haya panetón, también mejor. Ahora, entre las cosas tal vez ya no tan triviales, para mí una buena Navidad tendría que tener a mi familia presente. Tendría que estar mi esposa, mis hijas, y después, si Dios lo permite, sería lindo que esté mi familia extendida. Y ya entrando tal vez a detalles un poco más profundos, para mí una buena Navidad debe tener recordatorios intencionales de lo que estamos celebrando. Recordatorios de la encarnación de nuestro Señor Jesús. Recordatorios en el programa navideño de la iglesia en Nochebuena, en la lectura del capítulo 2 de Lucas, la mañana del 25 y en la cena del 24. Tener un ambiente lleno de himnos y canciones navideñas tradicionales que canten acerca de la encarnación de Jesús. Esa sería una buena Navidad para mí. Pero, aunque todas estas cosas para mí hacen una buena celebración navideña, todavía no es perfecta. ¿Saben qué faltaría para que sea perfecta? Que Jesús esté sentado a la mesa con nosotros en persona, celebrando juntos con Él en persona, cara a cara, su encarnación. Sí, entiendo que Jesús está con nosotros en nuestras celebraciones navideñas. Él está con nosotros ahora, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, y eso lo percibimos por la fe. Según la Biblia, de una manera espiritual, nosotros también estamos sentados con Jesús en los lugares celestiales. Hay una unión entre Él y nosotros. Pero no estoy hablando de este tipo de presencia espiritual, sino estoy hablando acerca de un día celebrar la Navidad con Jesús cara a cara. Esa para mí sería la Navidad perfecta. Dios con nosotros plenamente. Hoy quiero decirles, hermanos y hermanas, que la Navidad perfecta no es un sueño irrealizable, sino que esta Navidad perfecta es a donde se está dirigiendo toda la historia de la humanidad. Y pronto va a llegar el día en que celebremos la Navidad perfecta cuando Jesús vuelva y cuando estemos con Él en la nueva creación de la que habla Apocalipsis. Y es acerca de esto que quiero que reflexionemos en esta mañana, acerca de una Navidad perfecta, acerca de Dios con nosotros enjugando toda lágrima, Dios con nosotros brillando en gloria y Dios con nosotros bendiciendo a su pueblo. Veamos entonces la primera parte, Dios con nosotros enjugando toda lágrima. Y para esto, por favor, quisiera que leamos Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leer los versos del 3 al 4. En esta mañana voy a estar leyendo la versión de la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. Apocalipsis 21, versos del 3 al 4. La palabra de Dios dice así. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor,
ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Este pasaje es parte del final feliz de la Biblia, que en realidad es el final feliz de toda la historia del universo. Historia que comenzó con Dios con nosotros, Dios con los seres humanos en el huerto del Edén. Historia en la que nosotros decidimos ser nuestros propios reyes, decidimos autogobernarnos y darle la espalda a Dios, y así fuimos echados de la presencia de Dios. Pero en este final feliz que vemos en Apocalipsis, Dios nuevamente estará con nosotros y dice para enjugar toda lágrima, en un lugar sin muerte, ni duelo, ni clamor, ni dolor. Pero algunos deben estarse preguntando, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Esa misma pregunta me hizo mi esposa cuando le dije que mi prédica navideña iba a ser acerca de Apocalipsis. Pues Apocalipsis tiene mucho que ver con la Navidad. Saben, hace más de 2000 años, en la primera Navidad, en el pequeño pueblo de Belén, estaba naciendo un bebé de una mujer que no había tenido relaciones sexuales, era virgen, pero que había concebido por obra del Espíritu Santo. De este bebé, la Biblia dice, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 1, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre, Dios con nosotros. Eso celebramos cada Navidad, celebramos el nacimiento de Jesús, quien es Dios con nosotros. Dios mismo que se hizo ser humano, que se encarnó, vivió una vida buena, en perfecta armonía y obediencia al Padre, pero fue condenado a muerte como un criminal, pagando el castigo que nosotros, los seres humanos, nos merecíamos. Este Jesús, Dios con nosotros, Él fue sacrificado por nosotros, pero ese no fue el fin, sino que Él resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y Él un día volverá. Y por eso Apocalipsis tiene mucho que ver con la Navidad, porque aquella presencia de Dios con nosotros que se encarnó en la primera Navidad en un bebé, esa misma presencia volverá en el final feliz de la historia del universo para estar con nosotros nuevamente y plenamente. Podríamos decir que Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22 son el perfeccionamiento, la consumación perfecta de la Navidad. Y si bien, como les decía hace un momento, ahora mismo Jesús está con nosotros a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de los que hemos creído en Él, cuando llegue el tiempo del que habla Apocalipsis, esa presencia de Jesús estará de una manera plena y perfeccionada en medio nuestro, como dice el pasaje que hemos leído. Y fíjense lo que dice el versículo 3 de Apocalipsis 21 que hemos leído. Dice, el tabernáculo de Dios estará entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará nuevamente, dice, entre ellos. El tabernáculo del que habla este pasaje, esa palabra es una palabra un poco difícil, ¿no? El tabernáculo era el templo portátil que los israelitas llevaban durante sus viajes por el desierto. Este tabernáculo era la morada de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y eso era una simple sombra de lo que leemos en Apocalipsis 21, porque ahí vemos la realidad a la que esto apuntaba, a la que el tabernáculo del Antiguo Testamento apuntaba. En Apocalipsis 21 vemos esa realidad donde Dios está morando plenamente entre su pueblo, su morada en medio de los seres humanos. En la primera Navidad Dios estuvo con nosotros en forma humana, en un bebé. En la Navidad perfecta que nos espera en el futuro, Él estará morando en medio de la humanidad, de forma plena. Y en esta perfecta Navidad, como dice el verso 4, Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Dice que ya no habrá más muerte, ya no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Para entender esto, por un momento consideremos las circunstancias en las que se escribió Apocalipsis. El apóstol Juan escribió Apocalipsis estando exiliado en la isla de Patmos. Y escribió a un grupo de iglesias de Asia Menor que estaban formadas por cristianos afligidos y perseguidos. Esa minoría
de cristianos perseguidos necesitaba esas palabras de esperanza. Y al leer Apocalipsis, ellos iban a ver a Jesús que primero vino como cordero sufriente, pero que volverá como león conquistador y consolador para vencer al mal y para enjugar toda lágrima. En nuestro tiempo, aunque vivimos en circunstancias totalmente diferentes a las de aquellos cristianos perseguidos del siglo I, nosotros también necesitamos las palabras de esperanza de Apocalipsis, porque en medio de nuestro sufrimiento presente, enfermedad, dolor, muerte, escasez, etcétera, etcétera, podemos también nosotros recordar al Cordero sufriente que llevó en la cruz nuestros pecados, pero que volverá como un león conquistador y consolador que enjugará pronto toda lágrima de nuestros ojos. El sufrimiento es parte de la vida humana en este tiempo. Aún en la temporada de Navidad, el sufrimiento es parte. Y aunque Dios en su gran misericordia usa el sufrimiento para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a madurar, Él nos consuela y fortalece, pero cuando llega el final perfecto, y ya está por venir, Él nos consolará plenamente. Y ya no habrá más dolor. Y ya falta poco para ese final feliz. Entonces ponte a pensar que cada Navidad que pasas es una Navidad más cerca de aquella Navidad perfecta que nos espera en el futuro. Cada Navidad que celebramos la llegada de Jesús como el Cordero que fue sacrificado, estamos un pasito más cerca de celebrar la Navidad del León Conquistador y Consolador. Dios con nosotros enjugando toda lágrima. Y en esta Navidad perfecta, Dios también, de acuerdo al pasaje, estará con nosotros brillando en gloria. Leamos por favor Apocalipsis 21, los versículos del 21 al 24. Este pasaje habla acerca de la Nueva Jerusalén. Y Juan dice acerca de la Nueva Jerusalén: no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. En Apocalipsis, esta ciudad de la que leemos, la Nueva Jerusalén, es la iglesia de Cristo, que también es llamada la novia del Cordero. Son todos los creyentes de toda la historia, la plenitud del pueblo de Dios que estará con Él por la eternidad. Pero hay algo curioso acerca de esta ciudad celestial. A diferencia de la Jerusalén que vemos en el resto de la Biblia, en esta Nueva Jerusalén, en esta Jerusalén celestial, no hay templo. Y para entender esto, necesitamos volver nuevamente hasta Génesis. En el principio, Dios estaba con nosotros, con los seres humanos, en el huerto del Edén, de una manera visible y palpable y audible. Él se paseaba, dice, por el huerto y Él hablaba cara a cara con Adán y Eva. Pero por nuestro pecado fuimos echados de la presencia de Dios. Y si trazamos ese hilo narrativo a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, vemos que la presencia de Dios con nosotros, los seres humanos, fue pasando por diferentes etapas. Después de que los israelitas fueron rescatados de Egipto, la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, en aquel templo portátil del que les hablé hace un momento. Después de esto, la presencia de Dios estaba en el templo en Jerusalén. Después, la presencia dejó el templo, porque al igual que Adán y Eva fueron exiliados del huerto por su pecado, el pueblo de Dios también fue exiliado de su tierra a Babilonia por su pecado. Y aunque después ellos volvieron a su tierra, aquella presencia gloriosa jamás volvió al templo. Pero quedó la promesa que había hecho Dios a través del profeta Isaías, que dijo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Dios con nosotros. Esa promesa se cumplió en la primera Navidad, cuando nació Jesús. Aquella presencia que se paseaba por el huerto del Edén, aquella presencia que estaba en el tabernáculo y que estaba en el templo, estaba ahora encarnada en Jesús, quien después de morir por los pecados, resucitar y ascender a los cielos, mandó su presencia a nuestros corazones a través del Espíritu Santo.
ahora nosotros, su iglesia, somos el nuevo templo, somos su templo. Esa es la historia resumida, condensada, de la presencia de Dios con nosotros en toda la Biblia. Pero no es el final. El final es cuando la presencia vuelva a estar en medio de nosotros. Casi como en el Edén, pero con una gran diferencia. La gran diferencia es que en la Navidad perfecta de la que habla Apocalipsis, esta presencia dice que va a estar con nosotros en toda su gloria. Y en el pasaje que hemos leído, tal es la gloria de esta presencia que dice que no va a haber necesidad de sol ni de luna que iluminen. ¿Se imaginan eso? ¿Alguna vez has intentado mirar directamente al sol? No se puede, te quemas los ojos. Por eso cuando hay eclipses solares nos venden todo tipo de protectores para poder mirar al eclipse. Pues prepárate, porque si crees en Jesús, un día vas a estar frente a una gloria que es más brillante que la gloria del sol. Gloria que si ahora apareciera en medio nuestro, seríamos consumidos en un instante. Pero cuando Jesús vuelva tendremos nuevos cuerpos que puedan estar frente a esa gloria y que puedan andar a su luz sin ser destruidos. Ahora, pensando acerca de estas palabras, andar a su luz, volvamos a leer rápidamente el verso 24, que dice: las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Esta frase tiene ecos de una parte de la historia bíblica de la presencia de Dios que les resumí hace un momento. Saben, durante la época dorada de Israel, después de que se construyó el templo, cuando la presencia de Dios estaba ahí en el templo, Jerusalén era como una luz para las naciones. Dice que extranjeros visitaban la ciudad santa para escuchar la sabiduría del rey y decían: bendito sea Jehová su Dios. Esa era una pequeñísima sombra de lo que vivimos hoy en día. Porque hoy, gracias a Jesús, extranjeros de todas las naciones se acercan a Jehová a través de la fe. Pero la realidad final de esto la vamos a experimentar en la Nueva Jerusalén, cuando todas las naciones y reyes de la tierra anden a su luz en plenitud. La Nueva Jerusalén es una ciudad celestial que es multiétnica y multicultural, de personas que han sido redimidas por la sangre de Jesús y redimidos que van a estar brillando con Dios en toda su gloria. Esa Navidad perfecta ya está por llegar, pronto llegará. Y mientras esperamos, nuestras celebraciones navideñas deben ser celebraciones de inclusión. Sé que esta palabra, inclusión, les causa molestia a algunos de ustedes, porque últimamente esta palabra se ha mal utilizado en algunos círculos de nuestra cultura. Pero la verdad, hermanos y hermanas, es que el Evangelio de Jesús, ese es el verdadero mensaje de inclusión. Porque Jesús murió por todos los pecadores, para incluirnos a su reino, incluyendo a personas de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. En la Nueva Jerusalén, esa inclusión verdadera, multiétnica, multicultural, va a ser perfeccionada. ¿Crees que en esta Navidad hay personas que puedas incluir en tus celebraciones navideñas? Personas que puedas incluir para que puedan ver la gloria de Dios en el mensaje de la Navidad. Un lindo ejemplo de esto en la historia se dio durante la Primera Guerra Mundial. En la Nochebuena de 1914, las tropas alemanas y británicas hicieron un alto al fuego. Salieron de sus trincheras para encontrarse en la zona de nadie para celebrar juntos la Navidad. Cantaron villancicos, intercambiaron regalos, comida y jugaron un partido de fútbol. Eso es lo que hace el mensaje de la Navidad. Unir a enemigos a la luz de la gloria de Cristo. Incluir a aquellos que antes estaban excluidos. Mientras esperamos la realidad perfecta de Dios con nosotros brillando en gloria, seamos mensajeros de su luz, que lleven ese mensaje de reconciliación en Jesús a otros en esta Navidad. Y además en esta Navidad perfecta, Dios estará con nosotros bendiciendo a todo su pueblo. Por favor, leamos Apocalipsis 22 del 3 al 5.
la palabra de Dios dice así: ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos les servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz, de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor su Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Este pasaje comienza diciendo que ya no habrá más maldición. ¿Qué es la maldición de la que habla este pasaje? Una definición fácil de entender de maldición es aquella que plantea la organización cristiana Proyecto Biblia en uno de los artículos teológicos de su sitio web. Ellos explican esta palabra así. Dice: en la Biblia, la maldición ocurre cuando Dios entrega a las personas a las consecuencias de apropiarse de las bendiciones según sus propios términos. Es una maldición porque en lugar de abundancia y vida, terminamos con escasez, aislamiento y muerte. Esta maldición, hermanos y hermanas, es, en otras palabras, la consecuencia del pecado de la humanidad. Consecuencia de que los seres humanos, todos le hemos dado la espalda a Dios, queriendo hallar bendición a nuestra manera. Explicado de otra manera, es como si una hoja un día dijera: quiero encontrar vida fuera del árbol. Estoy cansada de estar unida a él. Entonces la hojita se desprende del árbol y se va al suelo. ¿Qué ocurrirá con esta hojita? Obviamente la hoja se marchitará y morirá. Esa es la maldición de la que habla la Biblia. Nosotros, toda la raza humana, somos esa hojita que quiso encontrar vida desprendida del árbol. Pero en la Navidad llegó Dios con nosotros. Jesús, quien según la Biblia, Él se hizo maldición por nosotros al morir en la cruz y llevar las consecuencias de nuestro pecado. Él sufrió las consecuencias de esa hojita desprendida del árbol, la maldición, para que nosotros seamos nuevamente injertados al árbol y recibamos bendición. En este tiempo, la bendición que vivimos y que experimentamos es espiritual y la experimentamos por medio de la fe. Pero cuando llegue aquel día del que hemos estado hablando, cuando llegue aquella Navidad perfecta de Apocalipsis 21 y 22, cuando Dios esté con nosotros en toda su gloria, ahí van a terminar finalmente todos los efectos de la maldición del pecado. No habrá más muerte, ni enfermedad, ni dolor, ni maldad, y vamos a vivir en un estado de bendición perfecta y perpetua. Y hay dos componentes de esta vida de bendición que quiero resaltar y están en los versículos 4 y 5. El versículo 4 dice: el trono de Dios y del Cordero estará allí, y dice: y sus siervos le servirán. Y el versículo 5 dice: y reinarán por los siglos de los siglos. Reinar y servir. Esa era la vida de bendición que Dios quería para la humanidad en el huerto del Edén. Él nos hizo a su imagen. ¿Para qué? Para sojuzgar la tierra, es decir, para reinar, pero sujetos a Él. Y también dice que nos puso para servir, es decir, para cultivar el huerto, para trabajar en pos del florecimiento de la tierra. Es un servicio para la gloria de Dios. Y eso lo perdimos. ¿Por qué? Porque decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Pero en la Navidad recordamos que Dios se encarnó para renovar nuestra vocación como seres humanos de reinar y servir unidos a Cristo. Aquel bebé que nació en la primera Navidad, Jesús, Dios con nosotros, Él vivió la vocación humana original a la perfección. Y unidos a Él, nosotros venimos a ser una nueva humanidad para reinar y servir sujetos nuevamente a Jesús, a Él, a Dios. Y en el futuro reinaremos y serviremos por toda la eternidad ante el trono de Dios y de Jesús. El famoso villancico navideño, Al mundo paz, canta acerca de esto en su tercera estrofa. Este villancico dice: al mundo Él gobernará con gracia y con poder, a las naciones probará
su amor y su poder. Este villancico canta acerca del nacimiento del Salvador, pero con la mirada puesta en la Navidad perfecta de Apocalipsis, cuando Jesús, el Cordero, esté en el trono gobernando todo y nosotros sirviéndole y reinando con Él por toda la eternidad. Y ya para terminar, si después de todo lo que acabo de exponer en este sermón, todavía no estás muy convencido de que Apocalipsis tenga mucho que ver con la Navidad, a manera de conclusión, voy a hacer un intento más por convencerte, pero esta vez no utilizando un pasaje de la Biblia, sino una canción popular que expresa el anhelo de la humanidad. La canción es Someday at Christmas, un día en la Navidad, de Stevie Wonder. Aunque no es un villancico cristiano, es una de mis canciones navideñas favoritas y en el tiempo de Navidad la escucho varias veces. ¿Por qué? Porque habla de nuestro deseo como seres humanos por una Navidad perfecta. Esta canción dice: algún día, en Navidad, no habrá guerras, cuando hayamos aprendido para qué es la Navidad. Más adelante esta canción añade: algún día todos nuestros sueños serán realidad. Algún día, en un mundo donde los hombres sean libres. Tal vez no a tiempo para ti y para mí, pero algún día, en Navidad. Aún en la temporada de Navidad, no podemos evitar ver el sufrimiento en el mundo y anhelar como raza humana un futuro mejor, una Navidad mejor, anhelar una Navidad perfecta. Esa Navidad perfecta la encontramos en Apocalipsis 21 y 22, en un mundo sin guerras, en un mundo sin dolor, sin sufrimiento. Sin embargo, en esta canción de Stevie Wonder, él se equivocó en una parte, porque en una parte de su canción, acerca de este mundo perfecto, él dijo: algún día, un nuevo mundo que nosotros podemos comenzar. Este nuevo mundo no es algo que nosotros podemos comenzar, es algo que Jesús ya comenzó en la primera Navidad y lo va a perfeccionar en la nueva creación. La Navidad perfecta en el futuro se dará en un mundo renovado que celebra a Jesús, a Dios con nosotros, a lo que Él hizo. Entonces, celebremos esta temporada de navideña anhelando con una esperanza segura la Navidad perfecta que está por venir. Vamos a terminar aquí orando. Dios amado, te damos gracias por la obra completa y perfecta de Jesús, que no solamente se encarnó en la primera Navidad, sino que murió por nuestros pecados, resucitó, ascendió a los cielos y volverá. Y anhelamos celebrar la Navidad perfecta un día con Él. Te rogamos, Señor, que tú pongas nuestros ojos en esta esperanza, que nos des paciencia, perseverancia, que tu Espíritu Santo nos guíe, fortalezca y consuele mientras esperamos el consuelo perfecto de la Navidad perfecta en tu presencia, Dios con nosotros por la eternidad. Plenitud. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.